es el componente de un plan de manejo. El día viernes nos quedamos viendo de que un plan de manejo debe tener, según esta bibliografía, los aspectos básicos, los factores claves para el diseño, la evaluación ambiental, el plan de trabajo, los costos de un plan de manejo, el organismo ejecutor, el financiamiento del plan y los beneficios del plan de manejo. Luego vimos esta gráfica donde estábamos viendo los beneficios, las ventajas y desventajas de un plan. Entonces, cuando ya sabemos que una cuenca tiene una parte alta, una parte media, en la parte baja, pues miramos los beneficios y ventajas de un manejo de cuencas, donde tenemos bien definido que por lo general en la parte alta pues van a estar los principales recursos de la cuenca, como lo es el bosque, el río, que son bueno, el bosque, el río y el suelo, ¿verdad? Pero más que todo es el río, que es el recurso por el cual trabaja, o mejor dicho, el recurso que tiene mayor presión demográfica. Luego en la parte media, pues ya están los principales cultivos, ganado, etcétera. Y en la parte baja, pues está la comunidad, el centro poblado. Y ahí también hay parcelas de trabajo, al igual que en la parte media. Entonces, viendo esa estructura es de que debemos de tener presente al momento de hacer un plan, ver los elementos biofísicos, o los parámetros biofísicos y los parámetros socioeconómicos que hay en una cuenca, y tener la información más actualizada para poder hacer un buen plan de manejo de la cuenca. Dentro de los actores, claves tenemos indicadores, las claves y efectos o interacciones. En el nivel de fertilidad de los suelos, pues tenemos que básicamente lo que se busca es el mejoramiento de la producción, menor gasto en uso de abono. La tasa de erosión del suelo es un mantenimiento de profundidad del suelo, menor fuente de sedimentos. La cobertura vegetal permanente del suelo, pues lo que es la disminución de la erosión, de la que provoca la pérdida de suelo, mayor estabilidad de los suelos, la regulación de caudales y servicios ambientales, el comportamiento y niveles de caudales, la oferta del agua de riego y el control de inundaciones, la necesidad del uso de agroquímicos, un menor costo por uso de insumos, disminución de contaminación del suelo y agua, en la biodiversidad permanente de la cuenca, pues buscamos que los ecosistemas estén equilibrados, al igual que los servicios ambientales, la belleza natural y el turismo. En el comportamiento de la calidad del agua, la disminución de los costos de tratamiento, la vida acuática, la disminución de enfermedades. En el nivel de humedad del suelo, el mejor crecimiento de la vegetación. En el caso del nivel de adopción de las técnicas
de manejo de cuencas, la tecnificación de la producción, mayor eficiencia del uso de los recursos y mejoramiento de la producción. En el productividad de los ecosistemas agrícolas, forestales y pecuarios, una mayor rentabilidad de la tierra, mejoramiento del nivel económico. En la disminución de costos de tratamiento de agua, la disminución de tarifas, el ahorro para otras inversiones, en la disminución del costo de mantenimiento de reservorios, mayor vida de la infraestructura, la mayor vida útil de la infraestructura, disminución de tarifas y ahorro para otras inversiones. En las organizaciones que estén operando y con mecanismos de coordinación, debe ser la sostenibilidad de las entidades de cuencas, aprobación de manejo de cuencas. En la aplicabilidad de leyes y reglamentos en el uso de los recursos culturales, la disminución de conflictos, conservación de áreas protegidas y reservas privadas, mejor ordenamiento integral. En la actitud de la población relacionada con la conservación de los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental, factibilidad para promover la tecnología de manejo de cuencas, factibilidad para la extensión y transferencia. Estos son algunos de los indicadores y los que se deben de considerar como mínimo sobre el mejoramiento ambiental o para el mejoramiento ambiental. Esta parte o este aspecto pues está en la página de la 52 a la 72 del manual de manejo de cuencas que ustedes ya tienen claro, ahí pueden ampliar. De hecho, más adelantito les voy a mencionar que este manual más otros documentos van a ser los instrumentos o los documentos, mejor sujetos de evaluación para el examen final, que es bueno que las lean, porque de ahí vamos a obtener las preguntas y los ejercicios para el examen final. En esto ya vimos la experiencia del plan. De hecho, decía que para el examen final vamos a considerar esos 3 planes para que cada uno haga un plan dependiendo del número de canales. Vamos a ver si hacemos uno para canales impares y otro canal pares. Vamos a ver cómo está el de los canales para que tengan cada quien haga su plan de un manejo de una cuenca que no va a ser río Cabón, pero sí va a ser otro río que esté en el área. En Guatemala tenemos varias autoridades para el manejo sustentable de cuencas. Tenemos varios. Entonces es importante que las conozcamos. Por ejemplo, la vez pasada les mencioné la de AMSA. AMSA es la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Esta autoridad del Lago de Amatitlán fue creada por medio del decreto 64-96 del Congreso de la República de Guatemala, el 18 de septiembre de 1996, con el propósito de resguardar y recuperar el lago de Amatitlán, mediante la descontaminación y el uso racional de los recursos renovables y no renovables en las zonas de recarga, acuíferos y zonas boscosas. AMSA, que son las siglas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, es la que se encarga de planificar, coordinar y ejecutar todas sus acciones y medidas que sean necesarias para recuperar el ecosistema de la cuenca y mejorar la calidad de vida de habitantes.
El río Villalobos es el mayor afluente del lago, cuyas aguas son drenadas por río Michotoya, un afluente del río María Linda, y los ríos de la cuenca del lago de Avatá suman 289 kilómetros lineales, siendo otros cauces el de los Platanitos, Pinula, Las Minas, Tulujá, El Bosque, El Molino, San Lucas y Parramé. AMSA se ubica en el kilómetro 23 de la ruta del Pacífico. Ahí están las oficinas de AMSA y ahí están todos los están todas las oficinas de acuerdo a la especialización que tienen. Algunos ven la parte de los desechos sólidos, otros las aguas residuales, otros el componente de capacitación, otros la parte de coordinación interinstitucional, etcétera. Entonces, así como está AMSA, pues ustedes deben de investigar sobre las demás, sobre las demás autoridades que existen de manejo de cuencas en nuestro país para conocer sus objetivos, sus propósitos y su cobertura, para que tengan noción que Guatemala, o información que Guatemala, pues, tiene, tiene algunas de estas autoridades que están compuestas por, eh, como entidades de gobierno que tienen a su cargo el manejo de algunos lagos o ríos principales de nuestro país. Entonces, les dejo ahí para que lo lean, lo investiguen y lo conozcan, así como hoy se ha hablado de lo que es AMSA. Incluso AMSA tiene su propio reglamento, ¿no? Como es de que, pero ellos tienen 18 plantas de tratamiento en el territorio que abarca, pero no todas están funcionando por falta de presupuesto de operación y mantenimiento. Entonces, ahí investigan eso también. La unidad 7 pues habla ya de ya votar un plan de acción de una cuenca, y dentro de eso tenemos que se debe de ver en el tema uno el tratamiento de acciones de preservación, de recuperación, de control, de protección y conservación. El segundo aspecto que se debe considerar en un plan de acción de una cuenca es de la gestión, o sea, las acciones estén orientadas a conformar equipos multidisciplinarios, ya vimos un poco de eso también, eh, de que debe haber un geólogo, un antropólogo, un civil, eh, un trabajador social, etcétera. Debe de haber varias especialidades para analizar los problemas que se dan en la cuenca. Debe haber organizaciones o organizar actores sociales que tienen que ver con la cuenca, luego la formación de una autoridad de la cuenca, así como la que vimos acá de AMSA. Esa es una autoridad de una cuenca, definir la estrategia de extensión, definición de grandes obras que se van a requerir y la definición de un presupuesto. Definitivamente se puede tener un buen plan, pero si no se tiene el presupuesto, no se puede ejecutar, ya sea un presupuesto propio o un presupuesto de algún fondo de extranjero. Entonces, es importante que se tenga claro de que al momento de hacer un plan de acción se debe de perseguir eh, estos aspectos. Entonces, la conservación de las cuencas en nuestro país, sea Guatemala, eh, son, son
son los planes de conservación de las cuencas que parten de diagnósticos. Ya vimos lo que son los diagnósticos y las caracterizaciones eh, biofísicas y económicas y los parámetros que debe llevar cada uno de ellos, porque en base a eso se va a hacer el plan. Pues un plan no se puede hacer si no tenemos esos datos actualizados. Pues vemos que estos documentos previos incluyen estudios de fauna, de flora, analizan las amenazas para las especies y los ecosistemas, que las acciones que se vayan a incorporar en el plan, pues inciden en la gestión del agua principalmente, y el saneamiento a fin de conseguir mejora en la protección de las fuentes de agua, del medio ambiente y la vida silvestre. Para hacer eso, pues se debe conocer la información básica que debe estar en un diagnóstico. Cuando hablamos de tratamiento de cuencas, algunos de los conceptos básicos que nos sirven de referencia para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, cuando estamos hablando de preservación, es la protección o cuidado sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro. En este caso, la aplicación es hacia conservar una cuenca. Por supuesto, en una cuenca no se va a establecer al 100%, pero la idea es que se vaya preservando hasta donde se pueda, porque de no hacerlo, pues se van deteriorando los recursos que en ella hay, y eso pues va a incidir, perdón, en la calidad de vida de la fauna silvestre y de la población que está en la parte baja de la cuenca. Mientras que la recuperación es la acción y efecto de recuperar o recuperarse, o sea, volver a un estado de normalidad, volver a tomar lo que antes se tenía, o sea, compensar. Aquí son cuando hablamos de lo que son bienes y servicios ambientales, o sea, con eh, esos pagos ambientales, lo que se pretende es recuperar el estado original de la cuenca, que básicamente depende mucho de varios aspectos, no solo del recurso económico, sino depende también de la participación de las autoridades, de la población, porque se puede tener recursos, pero si no se hace con base a un buen plan que atienda las prioridades, puede ser que no se logre el objetivo de la recuperación como debería ser. O sea, una recuperación puede ser parcial si no se atiende a las prioridades de lo que hay en una cuenca, o sea, de lo que se quiere recuperar o restaurar. Y pues el control no es más que el monitoreo y la supervisión que se tenga. Acá, por ejemplo, vemos que significa como la comprobación, inspección, fiscalización, intervención. Entonces, cuando hablamos de inspección, estamos hablando de un monitoreo y una supervisión de lo que se planifica. Muchas veces hay buenos planes y hay recursos, pero no se hace esa fase del monitoreo y la supervisión, por lo tanto, no se va viendo que se vayan cumpliendo los objetivos y las metas
para el cual se creó ese fondo para el plan de manejo. Entonces es importante esa fase también, en un plan de manejo, que se pueda tener bien definido los parámetros que se van a evaluar durante la etapa de la ejecución, y luego cuando ya estén realizados o ejecutados los renglones de trabajo, se puede ver que estos realmente duren para la vida útil para la cual se ejecutaron, ¿no? O sea, que no sean, por ejemplo, si es una reforestación, no solamente de sembrar los árboles y cualquier tipo de árbol, sino que es de sembrar los árboles en base a un plan de reforestación y a la vez tener un plan de monitoreo, no solo sobre los primeros 4 años, sino mínimo debe considerarse unos 15 años para que realmente esa plantación se mantenga, ¿no? Porque en muchos de los casos solo llegan a donar pinos, nunca se sabe si los sembraron y a veces salen que reforestaron 1 millón de especies forestales, pero no lo reforestaban, sino sembraban a veces unos 100 arbolitos y mucho, y lo más se lo dejaron a la comunidad para que los siembre. Y la comunidad, pues, a ella no se le pague, no haya un jornal, no van a sembrar los árboles. Eso ya tiene que ver mucho con la conciencia de cada uno. Entonces, a eso se refiere que un monitoreo y seguimiento es durante por lo menos si estamos hablando de una revolución, por lo menos los primeros 15 años, o sea, los primeros 4 son los clave, ¿no? En adelante es donde también es necesario que se dé seguimiento. Entonces, viendo esos conceptos, vemos de que en algunos casos no hay seguimiento. Como no hay seguimiento, pues, los recursos tampoco se manejan adecuadamente. Bueno, si no veamos las experiencias que se han tenido en el manejo de la cuenca de Amatitlán, cuántos millones costó el hacernos creer que un polvo mágico, un polvo cualquiera de esos típicos iba a descontaminar el agua. O sea, son millones de quetzales que se gastaron. El objetivo era bueno, que sea de ver cómo se descontaminaba el agua, pero jamás se llegó el recurso y mucho menos se, se hizo un proyecto o se ejecutó algo que realmente iba a descontaminar, pues. Entonces, cosas como esas son las que pueden suceder en el manejo de las cuencas. Entonces, la regulación de una cuenca, pues sabemos que el principal objetivo es mantener un caudal base menos cambiante, de tal manera que en temporadas de lluvia el agua no se escurra sin controlar los lechos de los ríos y se almacena en el suelo. Y en épocas de baja precipitación se cuenta con una oferta adecuada tanto en la calidad como en la calidad. Entonces, viendo desde el punto de vista del recurso hídrico, ese es algo que se debe de priorizar para que el río realmente, o el agua, mantenga su caudal. ¿Cómo? Pues va a depender del plan que tengamos en la cuenca. Con este funcionamiento, pues se ve afectado por factores como la deforestación y la erosión. Para ello se requieren planes de restauración que pretendan, o que propongan, mejor dicho, para que en las zonas afectadas se retorne una condición de equilibrio o sostenibilidad.
Pues estos esfuerzos se enfocan a mantener los servicios ecosistemas como la provisión de agua, la prevención y control de la erosión, la conservación de la biodiversidad y de los sumideros de carbono. Es los aspectos que se deberían de considerar en un plan, o sea, se debe de partir de esos conceptos, porque realmente eso es lo que vamos a hacer en una cuenca, o sea, ver todos los elementos. Entonces, cuando hablamos también de entre estos conceptos, hablamos del manejo. Es el manejo, por ejemplo, si hablamos, el manejo es muy general, pero si hablamos del manejo del suelo, que es un recurso que está en la cuenca, pues implica el uso de técnicas para evitar el deterioro violento del suelo. Estas técnicas, pues, estas técnicas ayudan a conservar para su uso y aprovechamiento. O sea, el suelo se puede aprovechar, pero se tiene que zonificar para ver dónde sí se puede tener acceso al suelo y en qué parte no de la cuenca. Luego la conservación pues es la protección, conservar es proteger, ¿verdad? Persigue mejorar el uso de los recursos naturales de acuerdo a los principios que aseguran sus mejores beneficios económicos, sociales y culturales a la población para que pues esta se perpetúe a las generaciones, sea obtener un uso sostenible. Ya, ese es el objetivo de conservar, para que las futuras generaciones no les falten los recursos. Bueno, y lo otro es la intervención de técnicas. La intervención de técnicas se refiere a aquellas actividades a realizar que tiendan y den soluciones a la resolución de problemas específicos pues, en los suelos para conseguir los objetivos planteados. Las intervenciones técnicas comprenden básicamente algunos aspectos. Eso puede mencionar, por ejemplo, si es conservación de suelos, conservación y cosecha de agua, eh, conservación de suelos, conservación y cosecha de agua, la agroforestería y el manejo forestal, el manejo racional de plagas y plaguicidas, etc. Pues en los lugares, en las cuencas, hay en la zona media o zona baja, pues es que hagan uso de los plaguicidas. Entonces, lo que se busca es que se haga de una manera moderada o que se empiece a hacer una combinación entre lo químico y lo natural, ¿verdad? Entonces, algunos de estos conceptos nos van sirviendo para ir viendo el aspecto de la cuenca. Luego, cuando hablamos de la recuperación de una cuenca, eh, pues estamos hablando también de que para que esto sea entendible, esta recuperación del ecosistema que se da en la cuenca, puede comprender la relación de la lluvia y el caudal en el caso del río, ¿no? En diferentes condiciones y conocer los cambios en los patrones de la temperatura, la precipitación y la cobertura, entre otros. Actualmente se deben considerar la contaminación y el cambio climático como factores decisorios que antes no existían en la magnitud que se dan ahora, pues, en el caso de la contaminación. Y el cambio climático que no era tan drástico como lo es hoy en día, pues. Todos sabemos que ahora el cambio climático eh, afecta de tal manera que las condiciones ya, el, las condiciones varían
súbitamente. Pues antes, acá en Cobán sabíamos que para que se inundaran las partes bajas del río Cabo en la ciudad de Cobán, tenían que llover 5 días o más. Hoy no, hoy me lleve un día y medio y el río está inundando las partes bajas. Eso no se daba antes. A partir de este conocimiento, se pueden seleccionar especies vegetales que fisiológicamente toleren los cambios generados en la cuenca y otras adaptaciones especiales, así como definir actividades agrícolas que contribuyan a la restauración ecológica. Lo anterior explica por qué aumentar la población de árboles en un ecosistema fluvial sano, que puede generar un incremento en el consumo de agua por efecto de una mayor evapotranspiración y por lo tanto disminuir la oferta hídrica en la cuenca en el lugar de favorecerla. Entonces, básicamente la restauración de una cuenca, o sea, aquí viéndolo un poquito más específico, en relación al recurso hídrico, pues se deben considerar esos aspectos de la contaminación y el cambio climático, también las actividades que se dan, porque definitivamente la población hace uso del recurso hídrico no solo para consumo humano, sino para sus actividades agrícolas también, principalmente si tienen cultivos que necesitan un riego constante. En ese sentido, de estar viendo el aspecto del recurso hídrico, pues algunas de las actividades que se realizan es la mención de la microcuenca. Como sabemos, las microcuencas son unidades territoriales manejables desde el punto de vista hidrográfico y condiciones más uniformes que las de una cuenca. Además, las intervenciones de restauración o conservación están más concentradas en ella. Por estas características, pues, son ideales para medir parámetros como el nivel del agua, concentración de sedimentos, contaminación de estado de vegetación en la ribera de los ríos, entre otros. Entonces, estos los parámetros que deberían medirse en una microcuenca para ver cómo es el comportamiento del agua. Sabemos que las cuencas hidrográficas son áreas que recogen el agua de lluvia y la drenan hacia una desembocadura a través de los ríos y los mantos acuíferos. La cuenca se rige por el ciclo natural del agua. Una parte del líquido se evapora, otra se absorbe y otra se escurre por los cursos del agua. Entonces, una cuenca en buen estado necesita de plantas y árboles para proteger el hábitat de la vida silvestre y es fundamental para preservar las fuentes de agua. Entonces, en la medida que no se controle, no se reforeste las áreas o la parte alta de la cuenca, eh, la disminución del caudal va a ser inevitable, va a entre los caudales, va a haber erosión, eh, eh, por lo mismo va a haber pérdida de suelo y pues va a afectar a la población y lo que la población tenga, sea sus cultivos, su ganado, aves, como no son sus animales, va a afectar a todo el ecosistema. Entonces es importante, o sea, es importante mantener esa parte alta con los árboles naturales, mantener también las plantas nativas, o sea, mantener así lo que es
la cubierta vegetal que exista ahí en el área. Y por supuesto algunos árboles, eh, por, por la edad que tengan, pues algunos se van a caer o se van a, pues ya sea por algún problema natural, pero eso es diferente, pues se tiene que limpiar el área, pero la deforestación se debe controlar al máximo, porque de eso depende el caudal del río. Entonces, es algo de lo que se debe considerar siempre, ¿verdad? La reforestación debe ser parte en el plan de manejo de la cuenca, pero como les decía, no solo sembrar el árbol o los árboles, sino tener un presupuesto del mantenimiento de dichas especies forestales. Igual manera, hay otras actividades como la capacitación constante de la población para hacer el uso racional de los recursos, porque los recursos
Recording in Sí, progress. no sé si me escuchan. Yo creo que cuando vean sus zonas que le van a dar importancia a estos temas, veo que no les pone importancia, pero cuando vean sus zonas se dan cuenta que van a necesitar como 15 puntos de 30 para poder ganar el curso. Entonces, yo estoy incitando a que participen porque ya les dije, voy a poner un ejercicio de 15 puntos y preguntas teóricas de 15 puntos. Pero si no participan, lo van a tener que contestar en el ejercicio. Y aquí estoy dando algunos tips de lo que voy a preguntar. Aquí está algo sencillo, pero ahí va a venir más complejo. Por eso los 3 documentos no es solo de leerlos, sino que tienen que estudiar. Entonces, les estoy haciendo unas preguntitas para que ustedes se preocupen en estudiar, porque el curso no lo van a ganar solo porque pagar, sino tienen que estudiar para el final. Eso va a depender que ganen el curso. Entonces, les insto que estudien. Nadie sabe qué es lo primero que hacer para hacer un plan de manejo. Eso ya lo vimos. Y de hecho, en el segundo parcial lo contestaron, pero acá no solo copiaron y pegaron, porque eso ya lo vimos y lo voy a preguntar, pero ya en un ejercicio como este. Bueno, lo voy a repetir, pero como digo, aquí ya me estoy dando cuenta que no, esto es algo tan elemental, ¿verdad? Y aquí se lo voy a poner, pero no va a ser así en el examen va a venir de otra forma. Lo primero que ustedes deben de hacer para realizar un plan de manejo, ya lo vimos, es tener una caracterización de la cuenca, un diagnóstico y caracterización de la cuenca. Si no tienen eso, no pueden hacer un plan, porque el plan va a salir en función de eso, y también lo vimos hoy, si no estoy mal. Aquí está, aquí está, miren, o sea, lo vimos hoy otra vez. Pues, aquí está, miren, los planes de conservación de una cuenca parten de diagnósticos que incluyen estudio de fauna, flora, analizan las amenazas para las especies y los ecosistemas. Ese lo vimos hoy, lo venimos viendo, pero allá en un ejercicio ya no va a venir así, va a venir de otra forma la pregunta, pero aquí está la respuesta básica. O sea, si no hay diagnóstico, si no hay caracterización, no podemos hacer el plan. O lo van a hacer como lo presentaron, o sea, lo que creyeron ustedes, y para eso hay una guía. Entonces, debe haber un diagnóstico, vimos que hay biofísica, económica, eso es lo básico que yo debo tener. Si no tengo esto, mi plan va a ser un plan teórico. Y de esto tengo que tener toda la información. Bueno, ya ustedes ya saben que tener información primaria, secundaria, etcétera. Segunda pregunta, ¿qué conocimiento debo tener para hacer un plan? ¿Qué deben ustedes de conocer para tener un plan? ¿O por qué están estudiando para hacer un plan de manejo? ¿Qué conocimientos deben de tener? ¿Alguien quiere participar? Bueno, entonces deben tener conocimiento desde lo que es una cuenca, cuenca,
cuenca, la morfometría de una cuenca. Y hay un montón de cosas que hay que saber y diferenciar entre una cuenca y una microcuenca. Todo esto lo va a encontrar en el manual o sea, en estos documentos que les puse acá. En este manual van a encontrar todos esos conceptos detallados. De hecho, es de que están haciendo su glosario, que dicho sea paso, algunos ya lo entregaron, les va, ¿cómo se llama? Refrescar esos conceptos. Y así hay otras preguntas que yo les puse aquí solo 4, pero van a ser 15 preguntas del ejercicio. Por ejemplo, ¿qué herramientas debo utilizar para dar un plan? Eso está ahí. Les voy a dejar esas interrogantes para que ustedes las averigüen. ¿Qué beneficios tiene un plan de manejo de una cuenca? O sea, ¿por qué voy a hacer un plan de manejo? Y para eso, para esas preguntas que estoy colocando acá, basta con que ustedes se ubiquen acá, en una cuenca como esta. Entonces, aquí, de aquí ustedes, yo les decía al inicio, ustedes tienen que conocer todo lo que está en la cuenca. Para eso, pues, se hace el diagnóstico y la caracterización de la cuenca. Después de tener eso, entonces ya con los conocimientos que tengo, si esta es una cuenca, donde habrá una microcuenca acá, donde hay una subcuenca, etcétera. O sea, yo hago el análisis y en función de eso voy dando respuesta a, a eso. Pues es que pues es que se me ocurre enviarles una imagen de una cuenca como esta, ¿va? Solo que sin nada de esto ustedes la van a estructurar, qué deben de hacer en la parte alta. O sea, que hagan un plan de manejo de la cuenca, entonces ahí voy a evaluar todo lo que hemos visto, los conceptos, la zonificación, la, lo que lleva a la caracterización física y bioquímica, perdón, biofísica y económica, las características de un plan, todo esto, vean, pónganse una cuenca como esta, o sea, analicen una cuenca y veanla de manera integral y luego quitan los elementos y ya ven cómo estaría una cuenca sin presión demográfica y una cuenca como la que está acá. Entonces eso les va a dar les va a dar las ideas, no las ideas más que todo, les va a mostrar las diferencias entre una cuenca deteriorada y una cuenca con un estado natural intacto, o sea, una cuenca donde sus recursos todavía se mantienen al 100%. Entonces, los beneficios y ventajas de una cuenca, pues aquí vemos, ¿verdad? O sea, vemos qué ventajas tengo yo de trabajar una cuenca. Y la otra pregunta que estaba ahí al final, ahí de las que estaba haciendo, les voy les puse un ejemplo más o menos eh, como este, ¿verdad? Pero van a haber más preguntas. Aquí se me puede ocurrir a mí que yo les voy a dar unos datos. Ustedes me calculan todo lo que necesitan obtener de una cuenca, desde el perímetro, el área, etcétera. Eso está en los documentos de manera metodológica, bien explicada en esos documentitos. Entonces, eh, no sé si tienen alguna duda para que mañana vamos a continuar. Yo les deseo que repasen lo que hemos visto y que envíen las tareas que tengan pendientes, ¿va? De su glosario.
ya no te da solución porque es mañana. El examen por el cual la cuarta comprobación ya revisé, ya la enviaron. Y bueno, entonces la comprobación de hoy, que tienen hasta las 9 voy a revisar, hasta las 9 para enviar los que no la han enviado. Ahí la voy a calificar de una vez ahorita, porque como estaba en el horario de 7 a 9, entonces voy a revisar. Y los que no tienen hasta las 9 para enviarlo. Si ya lo enviaron, pues no hay problema. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Si no, lo vamos a dar el día de hoy por acá. Yo me meto ahorita a Classroom para ver quiénes faltan, quiénes no han enviado su tarea. Pido que les coloquen sus datos para la asistencia el día de hoy y que me llenen Google Form para la asistencia de hoy. Y les invito a que repasen bastante. Recuerden, del examen final va a depender la aprobación del curso. Ingeniero, ¿qué ponemos en Google Form? Ahí coloquemos el tratamiento de una cuenca. Bueno, si no tiene alguna duda, pues no mañana. Yo ahorita voy a empezar a calificar bueno, ya califiqué todo lo que me faltan los que no habían subido su examen. Y recuerden, mañana a las 9 de la mañana es el último, la hora, ¿qué? Final para recibir los glosarios. Después de las 9 ya no los voy a recibir. Yo tengo que entregar las calificaciones, subir las zonas mañana mismo. No sea de lo que me falta. Entonces, los que no han hecho su tarea tienen para hoy hacerlo y subirlo mañana de 7 a 9. Ahí dice hasta las 24 horas, pero la tarea es para entregarlo mañana en el horario de 7 a 9. Si no lo han subido, pues tienen para hacerlo mañana. Si no, sería ya el que lo subieran hoy de una vez, al fin de la media tarde. Recuerden, a mano, así como está la guía. Usen la guía para sus tareas, que de eso depende la nota. Nos vemos hasta mañana entonces. Feliz día. ¿No?